Juan Diego, muchas gracias por acompañarnos en el stand de la librería Carlos Fuentes durante la FIL. Santi, un honor estar aquí, me encanta el ambiente que se está viviendo hoy y estar en la librería me parece muy chévere, ver los libros exhibidos, es emocionante para un autor. Pues ya que tocas ese tema, empecemos por ahí. Tú que has trabajado en la Fiesta del Libro de Medellín, que tienes una experiencia en todo este trabajo que Sí. implica una feria, ¿qué te parece la Feria del Libro de Guadalajara? Bueno, digamos que es un aspiracional de todas las ferias del mundo, creo yo. Es la feria más importante en español que hay en el mundo. En América Latina está Buenos Aires, está Bogotá. Yo humildemente digo que la de Medellín logró, digamos, posicionarse muy bien dentro de las ferias de América Latina, pero siempre mirando cómo hacen esta feria, por qué vienen todos los autores quieren venir acá, los más importantes, cuándo se posicionó así. Eso es un trabajo continuado, esto tiene muchos años, la Universidad de Guadalajara pues ha trabajado mucho en esto y eso es como un ejemplo de lo que deben hacer los países nuestros, apoyar un proyecto, creer en él y estos son los resultados. El hecho de que para un autor sea un honor que lo inviten a Guadalajara, detrás de eso hay mucho trabajo y hay mucha historia y de verdad que uno se siente muy bien acá. Llegaste aquí en esta labor de escribir, vienes a un evento de Manuel Mejía Vallejo que leía justo hoy que fue tu profesor. Sí. Eres profe, eres asesor cultural y eres escritor. Pero cuando uno leía esas notas biográficas decía que habías hecho muchas otras cosas. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de todo eso y cómo encontramos eso en tu obra? Santi, también me siento orgulloso de eso. Tuve una época muy intensa cuando yo tenía menos de 20 años. Estaba entrando en la Universidad Nacional, la Universidad Pública, una universidad muy buena en Colombia, y me deslumbró el mundo de la justicia, el mundo de la lucha por la justicia, de la lucha de las clases sociales. Yo sentía que estaba pasando algo en el mundo, estoy hablando de los años 70, estaba pasando algo. Los países estaban despertando, en las universidades en Colombia se estaban uniendo para que los estudiantes consiguieran reivindicaciones, para clamar por la democracia. Los campesinos se estaban organizando, parecía que fuera a haber una gran revolución, un gran cambio. Entonces, como que uno pensaba que una persona, siendo honesta consigo misma, debería estar al servicio de esa causa. Entonces yo me ofrecí a un grupo de la izquierda, a un grupo maoísta con el que estuve militando y dije yo quiero participar más en esta lucha. Y me casé, me fui con mi esposa, ya estaba muy chiquita, ya tenía 17 años, nos fuimos para una montaña cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el escenario donde ocurre 100 años de soledad, es como el territorio de Macondo. Entonces también tenía una atracción literaria, era una cosa fantástica, pero sobre todo era un sueño. Y yo quería ser consecuente, ser coherente en mi vida, no ser egoísta ni cobarde. Entonces me ofrecí, me fui para allá y estuve 5 años. Y en esos 5 años, como nosotros no éramos un grupo armado, sino que era un grupo que quería que algún día íbamos a hacer una revolución y que había que estar allá, había que hacernos conocer de los campesinos, había que fundirnos con la vida de las personas del común. Entonces tenía que aprender a hacer cualquier oficio. Yo era machetero en las fincas, fui soldador en un taller, fui panadero, tuve una panadería, fui maestro de escuela, entrenador de fútbol, fui muchas cosas
Y eso me permitió que la gente de esa región me tomara cierto cariño. A mi esposa y a mí nos veían como dos muchachos que hablaban de la revolución, que hablaban de cosas bonitas, pero que también se tenían que ganar el pan diario. Y eso, entonces a mí me gusta poner eso en la hoja de vida. Tantos años después, eso hace 40 años, hace 50 años casi. Y todavía me siento orgulloso de eso, entonces yo lo pongo en la hoja de vida. Porque de alguna manera todas esas experiencias alimentaron estos libros. Eso es. Cuando uno escribe de momentos políticos y sobre todo de las personas que participaron de ellos, se da cuenta que hay como todo un ambiente de país, toda una sociedad de la que uno hace parte, que entra muchas veces en conflicto con el individuo que crece y que quiere ser humano por sí mismo, ¿no? Los narradores de lo que he leído de ti son muy críticos de sí mismos y siempre están cuestionando esa relación con los otros. Háblanos de eso. A mí me gusta mucho que me hagan esa pregunta. Y de la literatura, ¿no? Sí, me gusta mucho, Santi, esa pregunta porque como yo ahora estoy reeditando todos los libros con Editorial Planeta, el sello Tusquets, que me ofreció muy generosamente recoger todo lo que había escrito en estos 40 años de trabajo y publicarlos en el sello Tusquets. Entonces me obligaba a releerme y ver quién era yo hace 40 años, hace 30 y pico, cómo he ido cambiando. Y hay algo que se ha mantenido y eso me gusta, me gusta decirlo porque siempre he tratado de no tomarme muy en serio yo, ¿cierto? Porque yo no he hecho sino equivocarme en muchas cosas y de tantos errores que he cometido, eso es lo único que yo puedo, digamos, aplicar a las cosas nuevas. Yo soy profesor de escritura creativa, tengo un taller que empezó Manuel Mejía Vallejo, mi maestro, lo empezó en los años 70 y ahora lo tengo yo, hace 7 años. Y en ese taller de lo que hablo es de los errores que yo he cometido, tratando de que los nuevos escritores no cometan los mismos errores. Pero también me he dado cuenta que los personajes de mis libros siempre me ha interesado es entenderlos, tener como cierta compasión por ellos, cierto sentido de la empatía, ponerme en los zapatos de personajes que son muy distintos a mí y tratar de entenderlos. Y eso, Santi, me ha servido también como para hacer una especie de paces o de ajuste de cuentas conmigo mismo. Episodios que estaban como todavía sin resolver de mi vida, los he ido resolviendo en la literatura. Como que cerré el ciclo de la infancia, cuando escribí El cine era mejor que la vida, cerré el ciclo de la adolescencia, cuando escribí Camila Torofuegos y el dedo índice de Mao y Soñamos que vendrían por el mar. Luego me encontré otra vez con una parte de mí que estudió matemáticas puras, que en eso me gradué en la Nacional, después de que volví de hacer la revolución fallida, volví a la Universidad Nacional y terminé la carrera. Y volví a verme como estudiante de matemáticas y a ver qué quería yo con las matemáticas. Entonces me sirvió para ir cerrando ciclos y ahí voy cerrando ciclos en mi vida. Ojalá me alcance para unas cuantas deudas que todavía tengo. Me causa curiosidad, ¿por qué matemáticas en toda esa hoja de vida? ¿Sabes? Bueno, yo creo que tiene que ver con el colegio en el que estudié. Era un colegio, mi papá era una persona, no éramos ni siquiera clase media, pero éramos clase media de pensamiento, pero mi papá no tenía dinero, siempre estaba debiendo plata, era un comerciante, entonces todo el dinero que recibía lo invertía en mercancías para vender, entonces nunca teníamos nada, nunca, pero él se esforzaba para que fuera un buen colegio y ahí la especialidad era las matemáticas, todo lo que tuviera que ver con matemáticas era una intensidad tremenda y había un filtro, el que no sirviera para eso rápidamente salía.
y yo me di cuenta que yo tenía una capacidad, una habilidad pues para esas cosas, pero la compartía con muchas lecturas en la biblioteca. O sea, yo tenía como el alma dividida entre las humanidades y la matemática. Y cuando fui a entrar a la universidad, lo más fácil que me parecía era entrar a matemáticas porque se me daban bien esas cosas. Y porque descubrí después, yo creo que lo descubrí tal vez escribiendo un libro que se llama Dios pero conmigo, que es el ajuste de cuentas como con ese matemático. Descubrí que la matemática me producía o me produce como un placer espiritual, un movimiento espiritual parecido al de la lectura de la poesía o la lectura de una buena novela. Me parecían muy similares, ¿cierto? Y por una cosa práctica entré a eso y estudié. Trabajé muy poco, en la Universidad Nacional, fui profesor unos 2 años y después me dediqué a otras cosas que la vida me fue llevando. Bueno, Juan Diego, para ir cerrando, te tengo 2 preguntas. Una, tu obra ha encontrado diferentes caminos, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que te leí fue en una publicación pública de Medellín. Luego empecé a descubrir tus libros en Alfaguara y ahora estás publicando con Tusquets y me contaste que querías ser parte de eso, ¿no? Querías estar ahí en ese proyecto que estaba haciendo Juan David. Esa por un lado, cómo tu obra ha ido encontrando sus caminos. Y por otro, cómo has recibido, cuál ha sido la recepción de los lectores y las lectoras cuando te encuentras con ellos y te dicen, tu libro me gustó por esto y esto. Sí. Yo creo que esas 2 preguntas las puedo contestar de una sola forma. Mira, bueno, yo empecé con Manuel Mejía Vallejo como mi tutor en un taller literario en los años 70 y él le gustaron mis cuentos y me animó a que publicara un primer libro. Él consiguió la financiación con un fondo editorial que había en la ciudad. Luego me invitaron a ser parte de una colección de autores antioqueños, es decir, del estado, del departamento de Antioquia, que en Colombia le llamamos, tú sabes, lo llamamos departamento y no, aquí la llaman estado, ¿cierto? Sí. Entonces un fondo editorial que se creó para recoger la obra de varios escritores de la región, me incluyeron ahí. Y después Editorial Planeta hizo un concurso de novela, de proyecto de novela. Uno tenía que mandar como una idea y unos capítulos escritos y fue premiado. Entonces el premio era que me publicaban la novela. Entonces salió una novela que no me gusta, que no la estoy incluyendo en esta reedición de Tusquets. No quiero que esté ahí. Es de la única que me siento que no estuvo bien, porque era muy apresurada. Pero después tuve la fortuna de ganar el Premio Nacional de Novela de Colcultura. Con el cine era mejor que la vida. Y esa publicación de ese premio nacional me abrió puertas en una editorial que era Norma. Era una editorial colombiana que publicaba autores colombianos. Ya no existe. Se dedicó a textos educativos. Y cuando esa editorial cierra, bueno, cierran la editorial y yo lo que hago es que toco las puertas de Alfaguara y Pilar Reyes, que es la directora ahora a nivel internacional, me dijo, vas a ser parte de la casa editorial nuestra, puedes publicar lo que quieras, cosas buenas y cosas malas, lo que quieras te lo voy a publicar. A mí me emocionó mucho y estuve con Alfaguara hasta hace 2 años, que ya el director editorial Juan David Correa, que hoy es ministro de Cultura en Colombia, me propuso que hiciéramos la biblioteca Juan Diego Mejía, que consiste en publicar todos los títulos anteriores y todo lo que vaya saliendo de aquí en adelante. Entonces he tenido mucha suerte, pero esa suerte podría decir que es una suerte no de vendedor. Yo no soy un gran vendedor de libros. Hay autores que venden mucho más que yo,
Lo que pasa es que lo mío, tengo la suerte de que pasa el tiempo y todavía están ahí los libros, ¿cierto? Por ejemplo, El cine era mejor que la vida se publicó hace 27 años, sí, hace 27 años, y es un libro que se sigue publicando, se sigue reeditando, y los estudiantes de los colegios me escriben, de las universidades, y es supremamente emocionante entender que los caminos de un autor no siempre se reflejan en dinero, sino en algo más profundo, que es una conexión con los lectores, una camaradería, una complicidad con los lectores. Entonces yo digo, un lector que leyó un libro que fue escrito hace casi 30 años y todavía le parece que funciona, eso ya es suficiente para mí. Pues Juan Diego, muchas gracias por este ratito. Bueno. ¿Quieres decir algo más? No, muchas gracias por este rato, Santi. Me alegra mucho poder estar acá en México y hablar de los libros. Siempre es un honor. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Gracias. Bueno.